Hashimoto como médicos, independientemente de si se quedan como médicos generales o si deciden hacer alguna especialidad. Entonces, bueno, a nivel mundial, la principal causa de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Sin embargo, en países como en México, la sal se suplementa con yodo, o sea, nosotros consumimos sal yodada. Entonces, en las áreas como en nuestro país, en las cuales hay una suficiente cantidad de yodo, las causas más frecuentes serían entonces la enfermedad autoinmunitaria, específicamente la tiroiditis de Hashimoto, que evidentemente vamos a revisar hoy, y las causas diatrógenas, es decir, el tratamiento del hipertiroidismo. ¿A qué nos referimos con diatrógenas? Son pacientes que tienen hipertiroidismo, que tienen enfermedad de Graves, que tienen bocio multinodular tóxico, la enfermedad que sea, y que son sometidos ya sea a una tiroidectomía o que son sometidos a la aplicación de yodo radioactivo para tratar el hipertiroidismo, y estos pacientes quedan con hipotiroidismo diatrógeno. Siempre tener en cuenta que es más fácil tratar un hipotiroidismo, o sea, digamos, de los males el menor. Es más fácil tratar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Por lo tanto, estos pacientes con hiper, pues, eh, reciben tratamiento y pueden quedar con hipotiroidismo diatrógeno, que es, digamos, más fácil de tratar. Entonces, recordar a nivel mundial, principal causa, deficiencia de yodo. En nuestro país no, y en muchos otros países tampoco. ¿Por qué? Porque yodamos la sal. Y entonces, en nuestro país y en muchos otros países donde el yodo sí es suficiente, las principales causas van a ser el hipotiroidismo autoinmunitario, es decir, la tiroiditis de Hashimoto, y el hipotiroidismo diatrógeno, ya sea por una tiroidectomía o por yodo radioactivo. Pero hay muchas otras causas de hipotiroidismo, entonces es lo que les quiero mostrar con esta imagen. Bueno, eh, del hipotiroidismo primario vemos que hay muchas otras causas, ¿no? Incluso eh, enfermedades, algunas fases de una tiroiditis, etcétera, pueden dar hipotiroidismo, y no olvidar que aunque es muy raro, pues también puede ocurrir el hipotiroidismo central. Muy raro de forma aislada, ya vimos cuando revisamos el tema de enfermedades neuroendocrinológicas, que si hay hipotiroidismo central, seguramente ya habrá deficiencia de algunas otras hormonas. Y aquí nuevamente les pongo otra imagen. Esta imagen está en español, de las diferentes causas de hipotiroidismo primario. Tomar en cuenta que una causa importante de hipotiroidismo primario es el hipotiroidismo congénito, pero no lo vamos a revisar nosotros, es un tema más de pediatría y seguramente lo tocarán cuando vean esa materia. Bueno, en cuanto a la clasificación del hipotiroidismo autoinmunitario, que como comentábamos es la causa más común en nuestro país, lo vamos a clasificar en dos tipos. En tiroiditis boceosa, como su nombre lo dice, la tiroiditis boceosa va a acompañarse de bocio. Estos son pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, ¿no? O tiroiditis atrófica. Se llama así la tiroiditis atrófica porque no se palpa bocio. Estos pacientes tienen tejido tiroideo residual mínimo y se piensa que la tiroiditis atrófica corresponde a los estadios finales o las fases tardías de la tiroiditis boceosa de Hashimoto. Tomar en cuenta, y esta diapositiva igual es muy importante, que los trastornos autoinmunitarios van a reducir gradualmente la función tiroidea, es decir, eh, la historia natural de la enfermedad va a ser gradual. Podemos encontrar a pacientes que en el momento del diagnóstico no tengan como tal un hipotiroidismo manifiesto. Entonces, siempre es importante tener en cuenta estos dos conceptos. El concepto de hipotiroidismo subclínico. ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? Podríamos llamarle el estadio inicial del hipotiroidismo autoinmune, en el cual las concentraciones de hormona tiroidea se mantienen gracias a la elevación de la TSH. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo vamos a nosotros identificar un hipotiroidismo? Pues o sea, va a haber una hipofunción de la glándula tiroides. Entonces, cuando nosotros pidamos un perfil tiroideo, lo que vamos a encontrar es que las concentraciones de hormonas tiroideas de T4 libre van a estar disminuidas. Eso define el hipotiroidismo primario. Pero si el paciente tiene una reserva suficiente, el incremento en las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides
puede lograr que las concentraciones de hormona tiroidea se mantengan normales, ¿de acuerdo? Entonces, el perfil de estos pacientes va a ser T4 libre normal, pero la TSH va a estar alta. O sea, esperamos que la TSH se encuentre elevada y esto nos está reflejando que ya hay una disminución de la función tiroidea y que la TSH tiene que incrementarse para estimular a la tiroides y para que las concentraciones de hormona tiroidea se mantengan normales. Ojo, aunque se llama hipotiroidismo subclínico, no quiere decir que no haya síntomas. Puede haber síntomas que generalmente son síntomas leves. El término subclínico corresponde no tanto a las manifestaciones, sino al perfil tiroideo. T4 libre normal con TSH elevada. Y en el hipotiroidismo clínico o manifiesto, entonces ya esta elevación de la TSH no es suficiente para mantener a la T4 libre y ya vamos a encontrar el perfil clásico, que es una T4 libre disminuida y una TSH elevada. ¿Qué tan elevada? Seguramente más de 10 unidades por litro. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos conceptos de subclínico y clínico? Porque sí es importante que los entiendan. Ok. Bueno, entonces aquí les puse una imagen de los cambios hormonales que ocurren mientras se desarrolla el hipotiroidismo primario. Entonces vemos cómo la línea continua corresponde a la TSH y las líneas punteadas corresponden a la T3 y a la T4. Entonces, en los estadios iniciales vamos a observar cómo pues, se mantienen los rangos normales, evidentemente. Cuando el hipotiroidismo es leve, entonces vemos cómo la TSH empieza a incrementarse, empieza a elevarse para estimular a esta tiroides que está funcionando un poco menos de lo normal y las hormonas tiroideas sí disminuyen, pero no disminuyen por debajo de la normalidad. Entonces, esto es el hipotiroidismo subclínico, TSH elevada, habitualmente entre 5 y 10, y T4 libre relativo, bueno, normal, o sea, dentro de parámetros normales. Ya cuando el hipotiroidismo se vuelve clínico, ya sea moderado y sobre todo cuando se vuelve grave, pues entonces las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides aumentan a valores muy altos y las concentraciones de T4 libre pues disminuyen. Muy bien, ¿cuál es la prevalencia? Bueno, tener en cuenta que el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres, en una razón de 4 a 1. La edad promedio al momento del diagnóstico es de aproximadamente 60 años, pero el hipotiroidismo subclínico va a estar presente en el 6 al 8% de las mujeres y en el 10% de las mujeres si analizamos a pacientes de más de 60 años, mientras que solo estará presente en el 3% de los hombres. ¿Cuál es el riesgo de progresión anual a hipotiroidismo manifiesto? Es del 4% cuando existen anticuerpos contra la TPO, ¿no? Contra la peroxidasa tiroidea. O sea, si es un paciente que identificamos con hipotiroidismo subclínico, normalmente les pedimos o está indicado pedirles anti-TPO. ¿Por qué? Porque los anti-TPO van a ser marcadores de inmunidad, es decir, van a ser marcadores de que el proceso que está generando el hipotiroidismo subclínico es un proceso autoinmune. Entonces, en estos pacientes medimos TPO. Vamos a ver adelante que los niveles de TPO nos ayudan a determinar o a tomar decisiones con respecto a si tratamos o no el hipotiroidismo subclínico. Pero estos pacientes con anti-TPO tienen un riesgo anual de progresar hipotiroidismo manifiesto del 4%. Yo se los adelanto, pero como el riesgo es mayor, pues es un punto a favor de tratar el hipotiroidismo subclínico, porque es más probable que desarrollen hipotiroidismo manifiesto. Bueno, un poco en cuanto a la patogenia, estos son conceptos muy generales. La patogenia de la tiroiditis de Hashimoto es muy similar a la de otras enfermedades autoinmunes en endocrinología, como la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay infiltración linfocítica marcada de la tiroides con formación de centros germinales. O sea, la tiroides es infiltrada por linfocitos. Estos linfocitos van a causar atrofia de los folículos que se acompaña de metaplasia oxífila y al final ocurrirá ausencia de coloides y fibrosis leve a moderada de la glándula. En la tiroiditis atrófica, que como les comentaba, se cree que es el estadio final de la tiroiditis de Hashimoto, lo que se va a caracterizar por una fibrosis que es mucho más extensa. Aquí la infiltración linfocítica es menos pronunciada, digamos que ya hay más fibrosis, menos inflamación, pero los folículos van a faltar casi por completo.
La susceptibilidad para desarrollar el hipotiroidismo autoinmune depende de factores genéticos y ambientales y evidentemente el riesgo va a estar aumentado entre hermanos. Los factores de riesgo mejor documentados son polimorfismos en los genes del HLA, especialmente DR3, DR4 y DR5, y en menor medida polimorfismos del gen CTLA4. Otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, como la enfermedad de Addison, como la anemia perniciosa, como el vitiligo, comparten esas relaciones genéticas y esto explica que haya relación. O sea, es frecuente que un paciente con hipotiroidismo autoinmune tenga también, digamos, por ejemplo, vitiligo, ¿no? Y es frecuente la asociación entre enfermedades endocrinológicas autoinmunes, constituyendo los síndromes poliglandulares, pero eso lo veremos después. Hay una teoría de si podría influir un gen citado sobre el cromosoma 21, esto en relación con los pacientes con síndrome de Down. También se ha visto efecto de los esteroides sexuales sobre la reacción inmunitaria, es más común en mujeres, entonces se ha planteado si algún factor relacionado con el cromosoma X puede incrementar el riesgo. Y en cuanto a los factores ambientales, la ingestión elevada de yodo y la menor exposición a microorganismos en la infancia igual incrementan el riesgo. El papel del yodo lo mencionaron sus compañeros en la clase de fisiología tiroidea con los efectos de Basedow y el otro efecto que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero cuando veamos hipertiroidismo igual lo repasaremos. Muy bien, entonces ya vimos que todo empieza con la infiltración de los linfocitos a la tiroides, ¿no? Pero también juega un papel, o también hay presencia más bien de la inmunidad humoral. Entonces, los anticuerpos contra la tiroglobulina y contra la TPO, que son fijadores del complemento, son marcadores de autoinmunidad tiroidea con utilidad clínica, pero su efecto patógeno se limita a la ampliación de una reacción inmunitaria que ya está en desarrollo. O sea, ¿participa la inmunidad humoral? Claro que participa. Amplía la inflamación o la reacción autoinmune que ya iniciaron los linfocitos. Y es lo que viene acá abajo, se necesita una lesión mediada por linfocitos T para iniciar la lesión autoinmunitaria. Entonces, la inicia la inmunidad celular, la amplifica la inmunidad humoral. Hasta el 20% de los pacientes tiene anticuerpos contra el receptor de TSH que son antagonistas, es decir, impiden la fijación de la TSH. ¿Qué quiere decir esto? Que es una glándula que está inflamada, que se está destruyendo, que se está fibrosando por acción de los linfocitos, por algunos anticuerpos que fijan complemento y que amplifican la inflamación, pero además un porcentaje de pacientes tienen anticuerpos que bloquean al receptor de TSH. Entonces, además de lo que está ocurriendo en la propia tiroides, hay anticuerpos que impiden que la tiroides sea estimulada por la hormona trófica de la hipófisis, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta imagen vemos un resumen de los principales mecanismos que están implicados en el hipotiroidismo autoinmunitario. Vemos cómo es importante la inmunidad celular, eh, dirigida por los linfocitos T citotóxicos que se encargan de la citólisis y por también la participación de las células natural killers, que esta va a encargarse de mediar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ocurre pérdida de la unión intercelular después de una lesión y esto permite ya a los autoanticuerpos tiroideos que accedan a los autoantígenos, induciendo la fijación de complemento y la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Inician los linfocitos T, las células natural killer, se exponen a autoantígenos y entonces ya entran en juego los autoanticuerpos. Entonces va a haber apoptosis desencadenada por la unión del ligando Fas al receptor Fas y otros receptores de muerte celular. Y hay inmunocomplejos que fijan el complemento, también provocando lesión celular. Obviamente esto es una forma muy sencilla de ejemplificarlo. Y en esta imagen vemos un corte primero macroscópico de una tiroides con tiroiditis de Hashimoto y vemos cómo la tiroides está pálida, esto es por la inflamación de los linfocitos, ¿no? Y ya en los cortes histológicos
pues lo que estamos viendo también es la fuerte infiltración por los linfocitos y cómo poco a poco se van destruyendo parcialmente los folículos. Hasta que en la C, aquí vemos cómo es una variante mucho más fibrosa, una tiroiditis atrófica. Entonces vemos cómo la fibrosis está todavía más marcada que en la B. Bueno, eso en cuanto a la patogenia, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo autoinmune o del hipotiroidismo? Pues van a ser todas las manifestaciones que se derivan de la hipofunción de la glándula tiroides, ¿no? Los pacientes van a tener cansancio, debilidad, tienen dificultad para concentrarse, tienen mala memoria, incluso en ancianos, en pacientes de edad avanzada, el hipotiroidismo es un diagnóstico diferencial cuando el paciente llega quejándose de síntomas de deterioro cognitivo. Pueden tener disnea, pueden tener voz ronca porque hay voz ronca, porque hay edema de las cuerdas vocales, puede haber parestesias, sequedad de la piel, sensación de frío, caída de cabello, estreñimiento y que el paciente aumente de peso aunque tenga poca hambre, pero ojo, hay muchos pacientes, incluso hay muchos médicos que llegan pacientes que están 20 kilos de más de peso y les dicen, ah, seguro está malo de la tiroides. No, no. El aumento de peso por la tiroides es un aumento de peso discreto, ¿de acuerdo? El hipotiroidismo producirá un incremento de unos 2 o 3 kilos de peso. Un paciente que está obeso, 10, 15, 20 kilos, aunque tenga hipotiroidismo, esa obesidad no es por el hipotiroidismo, es porque seguramente está comiendo mucho o no haciendo ejercicio, etcétera. Puede haber menorragia y después podrá haber oligomenorrea o incluso amenorrea. Y también pueden quejarse de déficit auditivo, de hipoacusia, y esto también porque hay edema del tímpano. Los signos a la exploración vamos a encontrar piel seca y áspera, extremidades frías, puede haber caída de cabello que condicione una alopecia, que alopecia es el término médico para la caída de cabello, difusa, eh, las caras, las manos y los pies están hinchados y hay edema periférico, pero es un edema mixedematoso, es un edema que tiene que ver con fisiopatológicamente con los proteoglicanos. Entonces, el edema de los pacientes con hipotiroidismo, que característicamente es en cara, manos y pies y que es mixedema, se puede diferenciar del edema que ocurre en enfermedades en las cuales hay retención hídrica como falla cardíaca, como cirrosis, como síndrome nefrótico, en que clínicamente el edema por el hipotiroidismo no tiene fobia. Fobia es que si ustedes presionan con su dedo una pierna, por ejemplo, edematizada, van a dejar su marca, ¿no? O sea, digamos que el dedo hunde el edema. Y esto es porque el agua se redistribuye y va a estar un ratito así marcado su dedo. En el mixedema esto no ocurre porque el edema, insisto, no es por retención de líquido, sino es por un problema de los proteoglicanos. También puede haber bradicardia, derrames de cavidades serosas, retraso de la relajación de los reflejos de extensión muscular, sobre todo el aquilio, es un signo importante, y también puede haber síndrome del túnel del carpo. Denme un minuto, cierro mis persianas porque me está lastimando el sol. Ok. Bueno, eso en cuanto a los signos, y esta es una caricatura de algunos de los hallazgos que podemos encontrar en los pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Un resumen de todo lo que ya les dije. Aquí viene la vasculita de aumento de peso, pero recuerden lo que les comenté hace ratito, el aumento de peso es discreto, unos 2 o 3 kilos. Una persona no está en obesidad por el hipotiroidismo, aunque lo tenga. Ok, y en este cuadro igual vienen más manifestaciones clínicas, aquí clasificadas por aparatos y sistemas, ¿no? La mayoría de las cuales ya mencionamos. Bien, y esta es una imagen del mixedema, ¿no? Entonces vemos cómo el paciente tiene edema facial y sobre todo edema de párpados. También vemos cómo la piel se aprecia como una piel seca y hay caída del cabello, que aquí se ve más marcada en las pestañas, ¿no? Y este signo, que es la pérdida de la ceja por el hipotiroidismo, se llama signo de la reina Ana. Muy bien, también les decía que puede haber derrame de cavidades serosas, entonces ya este es un paciente
que tiene cardiopatía mixedematosa, ¿no? Seguramente es un paciente que tiene hipotiroidismo de larga evolución, que no ha sido diagnosticado y que ya llegará con ustedes con una clínica muy marcada. Entonces vemos cómo está la cardiopatía mixedematosa, ¿no? Eh, cómo no, cómo se ve el corazón muy grandote, como la cardiomegalia. Seguramente este paciente tendrá algo de derrame pericárdico, crecimiento de las cavidades cardíacas por la falta de hormona tiroidea. Y en la que se le hizo a este paciente que llegaba con datos de insuficiencia cardíaca, se le pidió un perfil tiroideo, evidentemente se identificó el hipotiroidismo, se trató únicamente con levotiroxina sin dar fármacos para falla cardíaca y 4 meses después el corazón había regresado a sus características normales. Y este es un caso, es una imagen de un paciente, un neonato, que tiene hipotiroidismo congénito. Insisto, no lo vamos a ver, no soy experto en el tema, ya lo verán cuando tomen pediatría, pero sí se las puse para que ustedes se den cuenta de que igual es una causa importante. Ese es el motivo por el cual actualmente se hace el tamiz neonatal, ¿no? Que detecta algunas enfermedades metabólicas, para que si hay un niño que nazca, un neonato que nazca con hipotiroidismo, entonces se identifique de forma oportuna, se trate oportunamente y el paciente no tenga secuelas irreversibles cuando crezca. Esto igual son imágenes de hipotiroidismo congénito, entonces aquí lo que nos llama la atención son las placas de osificación, ¿no? Cómo se encuentran y las suturas. Muy bien. El comienzo de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, la verdad es que suele ser insidioso y incluso es posible que el paciente no se dé cuenta de sus síntomas hasta que se restablezca el eutiroidismo. Es decir, yo me siento bien, me siento bien, me siento bien, le dan hormona tiroidea, le damos levotiroxina y ahora sí se siente bien, ¿no? Y ahora sí se da cuenta de que realmente no estaba bien, ¿no? Los pacientes también con tiroiditis de Hashimoto también es posible y de hecho es frecuente que acudan con bocio, ¿no? Con un aumento del tamaño de la tiroides. Es importante en todas las enfermedades que vamos a ver de la tiroides que vayan ustedes tratando de entender y de recordar cuáles son las características del bocio. Entonces, el bocio en la tiroiditis de Hashimoto suele ser irregular y de consistencia firme. Y es raro que este bocio duela, a diferencia de otras enfermedades, como por ejemplo en la tiroiditis subaguda, etcétera, en la cual sí puede doler. Los pacientes con tiroiditis atrófica y los que se encuentran en la fase tardía de la tiroiditis de Hashimoto van a presentar síntomas y signos de hipotiroidismo. Como vimos en la clase de enfermedades neuroendocrinológicas, cuando hay hipotiroidismo, hay un aumento compensatorio, evidentemente, de la tiroliberina, y la tiroliberina también puede estimular a la prolactina. Entonces, estos pacientes pueden tener hiperprolactinemia, pero suele ser una hiperprolactinemia discreta. En ocasiones ocurre deterioro de la función muscular con rigidez, calambres y dolor. Esto se llama miopatía tiroidea. Y el hipotiroidismo autoinmunitario también puede acompañarse de síntomas y de signos de otras enfermedades autoinmunes si es que las hay. Algo muy típico es vitiligo, ¿no? Que sean pacientes que tengan vitiligo o que tengan familiares con vitiligo. Muy bien, estos pacientes con hipotiroidismo pueden tener hipertensión. Es una hipertensión que característicamente es de predominio diastólico y que se debe a un incremento de las resistencias vasculares. A veces les dejamos antihipertensivos si la hipertensión está grave, pero la verdad es que restableciendo el estado tiroideo, esa hipertensión también se les va a quitar. Y aquí les puse una imagen de algo que se llama oftalmopatía tiroidea u orbitopatía tiroidea. Esta se llama así porque se asocia con enfermedad tiroidea. Es un signo que es más característico de la enfermedad de Graves. ¿Qué es la enfermedad de Graves? Es una causa autoinmune de hipertiroidismo, lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero se las puse porque aunque no vamos ahorita a centrarnos en esta enfermedad, en la orbitopatía, se las puse porque, aunque es más común en la enfermedad de Graves, puede ocurrir en el 5% de los pacientes que tengan hipotiroidismo autoinmunitario, sea tiroiditis de Hashimoto. Los estudios de laboratorio, tener en cuenta que una concentración normal de hormona estimulante de la tiroides excluye hipotiroidismo primario, pero no secundario. Igual se los comenté en enfermedades neuroendocrinológicas.
en el perfil del hipotiroidismo secundario, lo que vamos a encontrar son las hormonas tiroideas disminuidas, T4 libre disminuida y una TSH baja o inapropiadamente normal. Cuando la T4 libre está baja, la TSH debería de estar elevada, ¿de acuerdo? Como ocurre en el hipotiroidismo primario. Si está baja o está inapropiadamente normal, será un hipotiroidismo secundario. En el primario, pues la TSH va a estar elevada, ¿de acuerdo? Y es necesario que cuantifiquemos la T4 libre para confirmar la presencia de hipotiroidismo, tanto clínico como subclínico. No está indicado cuantificar T3, ¿por qué? Porque en el 25% de los casos la T4 va a estar baja, pero la T3 va a estar normal por las respuestas adaptativas de la desyodasa, ¿no? Que es la enzima que convierte T4 en T3 y que es una enzima muy importante, ¿no? Según lo que vimos en la fisiología de la tiroides. Confirmando el hipotiroidismo primario, entonces ya va a ser más fácil establecer la causa, demostrando la presencia de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea que estarán presentes en más del 90% de los pacientes. Ok, y aquí, aunque no es el tema, cómo tocamos hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo central, también vemos cómo se desarrolla, ¿no? Acuérdense, como es hipotiroidismo, en los dos la T4 va a estar baja, ¿de acuerdo? Y la T3 también puede estar baja. La diferencia, si es primario, se conserva la retroalimentación de la TSH. Entonces, recuerden la imagen anterior en la cual la TSH se iba para arriba progresivamente. Cuando es un hipotiroidismo central, pues lo que ocurre es que incluso va a bajar primero la TSH, porque lo que está haciendo que no haya hormona tiroidea es que no haya estimulación de la tiroides por hormona diutrófica de la hipófisis. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar? Podemos encontrar elevación de la CPK, sobre todo si el paciente presenta una miopatía tiroidea. Puede haber incremento de colesterol y triglicéridos. Ojo, la dislipidemia por hipotiroidismo, que de hecho cuando nosotros tengamos un paciente con dislipidemia, deberíamos buscar intencionadamente hipotiroidismo. Bueno, esta dislipidemia se cura curando el hipotiroidismo. Y puede haber también anemia, ya sea normocítica o anemia macrocítica. Cuando aborden una anemia de estas características, también siempre buscar intencionadamente hipotiroidismo. Entonces, este es un cuadro muy sencillo del diagnóstico y el tratamiento del hipotiroidismo primario. Si lo sospechamos, medimos TSH y medimos la T4 libre si la TSH está elevada o si se sospechan otras enfermedades diferentes al hipotiroidismo primario, como un hipotiroidismo central. Y establecemos el diagnóstico con base en dos mediciones. ¿Cuál va a ser la dosis? Esto depende un poquito de la edad, pero 1.5 a 1.8 microgramos por kilo de levotiroxina y la iniciamos con la dosis completa. En algunos pacientes no lo vamos a iniciar la dosis completa. Aquí de 1.5 a 1.6, como que la dosis estándar habitual es de 1.5 a 1.8, la dosis habitual es 1.6. Si el paciente es un paciente anciano o tiene manifestaciones cardíacas o tiene muchas enfermedades, entonces vamos a empezar con una dosis bajita, ¿no? Y vamos subiendo progresivamente. Empezar la dosis completa es en pacientes jóvenes y que no tienen otras enfermedades generalmente, ¿no? Se ha informado que en mujeres en edad reproductiva suele haber incrementos del 30% en las necesidades que habitualmente se requieren, esto durante el embarazo, ¿no? Y ya que iniciamos el tratamiento, vamos a medir la TSH después de 4 a 12 semanas y una vez que llegue a los valores que nosotros deseamos, entonces la mediremos cada 6 meses. Si los objetivos del tratamiento no se alcanzan, hay que considerar causas de una falla de tratamiento. Y ya que los objetivos del tratamiento se alcanzaron, entonces mediremos la TSH de forma anual. El diagnóstico diferencial, si el paciente nos llega por bocio, hay que tener en cuenta que un bocio asimétrico como el de la tiroiditis de Hashimoto puede confundirse con un bocio multinodular o incluso con un carcinoma de la tiroides. Y en estos casos puede recurrirse a un ultrasonido y si hay nódulos sospechosos de malignidad, a una BAF. Otras causas de hipotiroidismo,
el iatrógeno es una causa frecuente y obviamente esto va a ser muy evidente, ¿no? Un paciente con hipotiroidismo y que ya no tiene tiroides porque le hicieron tiroidectomía o porque le aplicaron yodo radioactivo. O también por detección sistemática, o sea, una vez que ya tratamos un hipertiroidismo y que sabemos que el paciente va a desarrollar hipotiroidismo, pues hay que seguirlo, ¿no? Dado que las concentraciones de la hormona estimulante de la tiroides están suprimidas por el hipertiroidismo, el mejor indicador en los meses siguientes es la T4 libre. Incluso aunque la TSH después de tratar un hipertiroidismo no se haya normalizado, cuando vemos que la T4 libre ya está normalizando, esto nos quiere decir que ya hay respuesta al tratamiento y que es probable que en los próximos meses el paciente desarrolle hipotiroidismo, perdón. Y de hecho hay algunos doctores que ya cuando la T4 se normalizan, aunque la T4 esté normal y la TC, perdón, o sea, cuando ya está normal, aunque la TSH no esté normal aún, ya dejan levotiroxina porque saben que próximamente el paciente tendrá hipotiroidismo. El hipotiroidismo leve puede resolverse después de varios meses a medida que el incremento de la TSH estimula los restos de la glándula. En lo que esto ocurre, deberemos administrar levotiroxina. El yodo, la falta de yodo provoca bocio endémico y cretinismo, pero es una causa poco frecuente de hipotiroidismo en el adulto, a menos que el aporte sea muy bajo o existan otros factores nocivos como consumo de tiosanatos de yuca o déficit de selenio. Y el exceso de yodo también puede causar hipotiroidismo, como ocurre en pacientes que reciben amiodarona. Otros fármacos como el litio también pueden producir hipotiroidismo. El secundario, que suele diagnosticarse en el contexto, como ya comentamos varias veces, de otras deficiencias hormonales, ya que el déficit aislado de TSH es muy raro. Entonces, nos vamos con un paciente que tiene síntomas, o sea, que tiene un cuadro clínico de hipotiroidismo. Medimos TSH y la T4 libre o el índice de T4 libre, ¿no? Si la TSH está alta y la T4 libre está baja o normal baja, entonces esto es un hipotiroidismo primario, ya sea clínico o subclínico. Si están presentes anticuerpos anti-TPO, es una enfermedad de Hashimoto y a este paciente hay que dejarle levotiroxina. Si no hay anti-TPO, entonces podríamos pensar en que el paciente tiene un hipotiroidismo eh, transitorio, como podía ser el caso de una tiroiditis en su fase hipotiroidea, y entonces estos pacientes en algunos casos pueden requerir levotiroxina durante 4 meses. Ya lo veremos más a fondo cuando veamos tiroiditis. Entonces, después de los 4 meses, reducimos la dosis de levotiroxina a la mitad durante 6 semanas. Y si la T4 libre se normaliza, pues ya es una tiroides normal que se recuperó de una tiroiditis. Si la, T, perdón, si la TSH se aumenta, entonces ya es un hipotiroidismo permanente y deberemos de dejar levotiroxina para toda la vida del paciente, ¿no? Si desde el inicio hay una TSH normal o baja con T4 libre baja o normal alta y el paciente no recibe fenitoína, no recibe salicilatos y no tuvo recientemente una tirotoxicosis, o sea, una tiroiditis, entonces estamos en el contexto o hay que sospechar un hipotiroidismo central. Medimos resonancia magnética si hay una lesión hipofisaria o hipotalámica. Entonces, pues ya estaremos hablando de que es un hipotiroidismo totalmente por un tumor hipofisario, ¿no? Y si la resonancia magnética está normal, entonces ahí debemos de buscar más bien otras causas menos comunes que nos puedan dar este patrón. Ahorita les voy a mostrar cuadros como enfermedades infiltrantes, etc. Hay que hacer control de las suprarrenales, control de prolactina, control de las gónadas, para ver si hay otras deficiencias hormonales y pues vamos a tratar a estos pacientes con cirugía o con fármacos según corresponda, después de que corrijamos los déficits hormonales. Ok. Entonces, aquí hay los diagnósticos diferenciales del hipotiroidismo y sus diferentes causas, como tiroiditis de Hashimoto, la tiroidectomía, la terapia con yodo, que serían pues las más comunes, y cuáles son sus características, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho, igual ya luego ustedes lo revisan con calma.
y también las evaluaciones de laboratorio en pacientes con probable hipotiroidismo o un aumento del tamaño de la tiroides. Entonces vemos el patrón típico o el más común va a ser una TSH con T4 libre baja, y bueno, TSH alta, T4 libre baja y anti-TPO positivos, entonces este va a ser un hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Si la TSH está alta y la T4 libre está normal, normal bajo, o sea, en límites inferiores, entonces también va a ser y hay anti-TPO, también va a ser un hipotiroidismo autoinmune, pero en su fase subclínica. Esto ya hablando de TSHs mayores a 10, ¿no? Y vemos cuáles van a ser los diagnósticos principales según el resto de niveles de TSH. Igual las presentaciones yo te las paso después. Y también aquí es la interpretación de los estudios de la tiroides en el contexto de hipotiroidismo. Entonces, vemos cómo si la TSH está incrementada, cuáles son las posibilidades en relación con las hormonas tiroideas, que esté disminuida la T4, que esté normal la T4 y que esté incrementada la T3. Y vemos cuáles son, perdón, la T4 también, y vemos cuáles son las posibilidades diagnósticas y lo mismo, pero situaciones en las cuales la TSH está normal. En cuanto a las generalidades del tratamiento, si no existe función tiroidea residual, como les comentaba, habitualmente la dosis suele ser de levotiroxina de 1.6 microgramos por kilo de peso corporal, normalmente entre 100 y 150 microgramos al día. Importantísimo la forma en la que los pacientes se la toman. Y siempre que ustedes le inicien o que vean a un paciente con hipotiroidismo al cual otro médico se le inició, tienen que preguntarle cómo la toma, porque es muy importante la forma en la que la toma para que la levotiroxina se absorba adecuadamente. El paciente debe de tomarla en ayuno, la levotiroxina, ¿de acuerdo? Y con agua, y después de que el paciente se la toma, tiene que esperar al menos media hora, de 30 a 60 minutos, para comer cualquier cosa, o sea, para comer o para tomar cualquier otro fármaco. ¿De acuerdo? Hay que darle 30 a 60 minutos a la levotiroxina para que se pueda absorber bien. Esto en situaciones normales. Hay fármacos que alteran la absorción de la levotiroxina y entonces la administración entre levotiroxina y estos fármacos pues tiene que ser más separada. Por ejemplo, y es muy importante, esto nunca se les olvide y siempre se lo deben de preguntar a los pacientes, ¿cómo te tomas la levotiroxina? Ayer vi un paciente que, no sé, pesaba como 70 kilos y estaba tomando 2 tabletas de levotiroxina, o sea, 200 microgramos. Y me manda el paciente, el médico familiar, que porque tenía una TSH de 60, ¿no? O sea, un paciente que ya se conocía con hipotiroidismo, que estaba con una dosis considerable de levotiroxina y que tenía una TSH de 60, ¿no? Lo ve su médico, se asusta y me lo manda, le pregunto, ¿cómo te tomas la levotiroxina? Y el paciente no se la tomaba, o sea, no se la tragaba, sino que la disolvía en su boca, que porque le gustaba el sabor. Entonces, pues obviamente por eso está descontrolado, ¿no? Ahí no hay que ajustar la dosis, incluso probablemente haya que disminuir la dosis, pero lo que hay que hacer es que el paciente se la tome como se la debe de tomar. En muchos casos vamos a requerir dosis menores y en los pacientes que desarrollan, también esto es importante, cuando un paciente tiene hipotiroidismo después de que tuvo enfermedad de Graves, o sea, después de que tuvo hipertiroidismo, suele haber una función subyacente autónoma de la tiroides. Entonces, estos pacientes generalmente van a requerir dosis más bajas de levotiroxina. Los menores de 60 años sin signos de cardiopatía pueden comenzar con 50 a 100 microgramos, incluso con la dosis completa, ¿no? Y el objetivo o nuestro objetivo va a ser normalizar los valores de TSH, idealmente en la mitad inferior, pero esto varía de acuerdo a la edad. Hay que monitorizar los niveles de hormonas tiroideas 2 meses después de iniciar o modificar la dosis de levotiroxina. Y el ajuste se realiza con dosis, aumentando dosis de 12.5 a 25 microgramos si la TSH persiste altas. Mientras que si se encuentra ya suprimida con las dosis que hayamos empleado, que esto genera mayor riesgo de fibrilación auricular
y disminución de la densidad mineral ósea, deben realizarse disminuciones de la misma magnitud. O sea, ir subiendo, bajando, 12.5 a 25 microgramos al día. También esto es importante, los síntomas pueden no aliviarse por completo hasta 3 a 6 meses después de que se normalice la TSH. Esto se lo tienen que explicar a los pacientes porque luego llegan con hipotiroidismo, les dejan tratamiento, se normaliza el perfil tiroideo, pero se siguen sintiendo cansados, siguen teniendo problemas de frío, etcétera. Entonces hay que explicarles que esto es porque estuvieron mucho tiempo sin hormona tiroidea. Entonces que sí, que ya estamos en la dosis que queremos, que ya se normalizó el perfil, pero que pueden pasar meses, hasta 6 meses, para que ya esté totalmente asintomático. El tratamiento aislado con liotironina no tiene ninguna justificación como sustitución a largo plazo porque su semivida es muy corta. Esto es, se ha discutido mucho, pero la verdad es que con levotiroxina es suficiente, ¿no? En el contexto a largo plazo. Una vez que se ha logrado la sustitución total y las concentraciones de TSH se encuentran estables, se recomiendan cuantificaciones anuales, como veíamos en el algoritmo, que pueden incluso espaciarse a cada 2 a 3 años si la TSH se mantiene en metas durante varios años. Y este cuadro, igual luego lo revisan, es la dosis según la edad y según la condición del paciente. Entonces, adultos con hipotiroidismo primario, 1.6 a 1.8. Pacientes ancianos, empezamos con 25 a 50 microgramos y vamos incrementando cada 3 a 4 semanas. ¿De acuerdo? Y esto dependiendo del estado. Ya vimos igual que en el embarazo generalmente requerimos incrementar la dosis en un 30 a un 50%. Y el objetivo de los valores de TSH dependiendo de la edad y las condiciones del paciente. Entonces, tenemos pacientes jóvenes, pacientes de edad media, entonces aquí sí vamos a llevar la TSH a la mitad inferior. Los valores normales de TSH en términos generales se consideran normales o el límite superior normal es 4.8 y el límite inferior es 0.5. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, que están jóvenes, les diera hipotiroidismo, nuestro objetivo sería de 1 a 2.5. Si a mí, que ya estoy un poco más viejo, me diera hipotiroidismo, pues sería 1.5 a 3. Pero en los ancianos somos mucho más permisivos. Y esto es muy importante. Un anciano que tenga una TSH de 6 y que lo estemos tratando con hipotiroidismo, está bien sustituido. Bueno, y estos son los estudios que debemos seguir o que debemos tomar cuando le damos seguimiento a un paciente con hipotiroidismo. Los estudios que se le deben de tomar al momento del diagnóstico, que es el examen físico y todo lo que ya vimos del perfil tiroideo, los anti-TPO, los antitiroglobulina, un ultrasonido tiroideo, un electrocardiograma, un ecocardiograma Doppler si el hipotiroidismo está grave y ya sospechamos que haya cardiopatía tiroidea y debemos de evaluar otras enfermedades endocrinológicas autoinmunes cuando sospechemos un síndrome poliglandular, ¿no? Y en el seguimiento es un poquito más de lo que ya les dije, después de que iniciamos la levotiroxina, medimos 2 meses, cada vez que hagamos algún ajuste 4 meses, luego cada 6 meses durante el primer año, anualmente cuando el paciente está estable, ¿no? En pacientes que tienen un bocio nodular, entonces hay que hacerle un ultrasonido tiroideo anual. Y también podría estar justificado hacerle electrocardiograma y Doppler cada mes en pacientes con ya cambios por el hipotiroidismo, no arritmias, insuficiencia cardíaca y derrame pericárdico. Esto mientras que se resuelve. En los pacientes con peso corporal normal que toman 200 microgramos de levotiroxina al día o más, como era el caso de mi paciente, una concentración elevada de TSH a menudo es un signo de mal cumplimiento del tratamiento. Esta también es la explicación probable de las fluctuaciones en las concentraciones de TSH a pesar de una dosis constante de levotiroxina. Y la T4 libre suele encontrarse en valores normales, como en el caso del paciente, porque estos pacientes suelen recordar tomar la medicación unos días antes de las pruebas. Cuando esto ocurra, cuando tengamos pacientes con niveles de TSH de 200 o más,
lo primero es ver que el paciente esté tomando adecuadamente la levotiroxina y si la está tomando adecuadamente, vamos a investigar trastornos relacionados con secreción inadecuada de TSH o que el paciente tenga aumento en las necesidades de levotiroxina, que sería en casos de mala absorción, como enfermedad celíaca o bypass intestinales, paciente en tratamiento con estrógenos o moduladores selectivos de la recaptura de estrógenos, que el paciente tome medicamentos junto con las comidas o que el paciente esté tomando algún fármaco que interfiera con la absorción o el metabolismo de T4. Y hay muchos fármacos que tienen estas facultades, como la colestiramina, como el hierro, los complementos de calcio, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, levostatina, hidróxido de aluminio, rifampicina, amiodarona, carbamazepina, difenilidantoína, inhibidores de la tirosinquinasa, etc. Entonces aquí les pongo en este cuadro, vienen fármacos que pueden causar hipotiroidismo porque interfieren con la absorción o con el mecanismo o con el metabolismo de las hormonas tiroideas. Entonces, entonces aquí tenemos el contexto, una TSH que tenga o no tenga síntomas persistentes, es todo lo que tenemos que considerar, que la dosis sea inadecuada, que el paciente esté tomando la levotiroxina al mismo tiempo que come, que esté usando pues, todos los fármacos que ya comentamos, también que haya algún dato de mala absorción o la no adherencia, ¿no? Que es la causa probablemente más común, que el paciente no se esté tomando la levotiroxina. Como se debe, ¿no? Si la TSH ya se normalizó, pero hay síntomas persistentes, hay que buscar que no coexista alguna otra enfermedad autoinmune, ¿no? Y etcétera. Esto es según los diferentes contextos. Trastornos que alteran los requerimientos de levotiroxina, aquí más un poquito de lo que ya les dije. Y si ya descartamos todo esto, o sea, ya vimos que el paciente usa bien el medicamento y descartamos todas las causas que pueden explicar que tenga una TSH fuera de metas. Entonces, lo que vamos a hacer es una prueba de absorción de levotiroxina. Esto generalmente se hace en pacientes que se hospitalizan, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba de absorción cuando ya nosotros hayamos excluido cualquier otra causa. Entonces, ingresamos al paciente, le vamos a dar unas dosis altas de levotiroxina y vamos a medir los niveles de TSH y de T4 libre cada determinado tiempo y con base en eso nosotros vamos a poder saber si lo que está ocurriendo es que el paciente no absorbe bien la levotiroxina. Que sepan cuándo tratar un hipotiroidismo subclínico. Es muy común que médicos generales, que médicos familiares, incluso que especialistas, me refiero a especialidades que habitualmente piden o que miden hormonas, incluso que otros médicos clínicos traten hipotiroidismos subclínicos cuando no se deben de tratar, entonces ustedes tienen que tener muy claro cuándo tratarlos, ¿no? La levotiroxina va a recomendarse si el paciente es una mujer que desea concebir o está embarazada o cuando las concentraciones de TSH son mayores a 10. O sea, si está embarazada o quiere embarazarse y tiene hipotiroidismo subclínico, la vamos a tratar. Cuando la TSH sea mayor a 10, lo más probable es que también vayamos a tratar a ese paciente. Si las concentraciones de TSH son menores a 10, se debe considerar el tratamiento si los pacientes tienen síntomas, anticuerpos anti-TPO o cualquier evidencia de enfermedad cardíaca. Y también, antes de iniciar el tratamiento, es importante confirmar que cualquier incremento de la TSH persista por más de 3 meses. O sea, les llega a ustedes un paciente con un perfil de hipotiroidismo subclínico. Si el paciente está embarazada, ahí no lo van a repetir, le van a dejar el tratamiento en ese momento. Pero si no está embarazada ni desea embarazarse, vamos a volverla a medir la TSH 2 o 3 meses después para confirmar el hipotiroidismo subclínico. Es decir, con una medición alterada en el contexto de un adulto, un paciente o de una paciente no embarazada, entonces vamos a repetir los niveles en 2 a 3 meses. Si decidimos tratar, vamos a iniciar con 25 a 50 microgramos de levotiroxina al día. Y si no se administra este fármaco, es decir, si decidimos no tratar al paciente, vamos a valorar la función tiroidea cada año.
Hay un montón de causas de hipotiroidismo subclínico, aquí vienen en este cuadro, pero recordar que puede ser el estadio inicial de una tiroiditis autoinmune, ¿de acuerdo? Y este es un cuadro, es un algoritmo de cuándo tratar, pero en pacientes, aquí vienen no embarazadas. Si están embarazadas, se trata, ¿no? Si no está embarazada, nos preguntamos cuál es el nivel de TSH. Si está hasta 6.9, consideramos la edad del paciente. Si el paciente ya tiene más de 65 años, no lo vamos a tratar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este paciente estos niveles de TSH son apropiados. Incluso, aunque el paciente, como les mostré en el cuadro anterior, tuviera hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo clínico, estos valores ya corresponderían a metas para esta edad. Pero si el paciente es menor a 65 años, tenemos que preguntarnos si hay síntomas que sean totalmente atribuibles al hipotiroidismo, ¿no? Como inicio o empeoramiento de fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío o una gota. Entonces aquí sí los vamos a tratar con levotiroxina. Si no los tiene, no los tratamos con levotiroxina. Si la TSH está entre 7 y 9.9, igual consideramos la edad del paciente. Si es mayor a 65 y hay síntomas convincentes de hipotiroidismo en este contexto, también tratamos, si no observamos. Si es menor a 65, probablemente también tratemos. Y si es mayor a 10, como les decía, también vamos a tratar. ¿De acuerdo? Aquí es o sea, básicamente lo mismo, ¿no? Niveles de 7 a 9.9 en un paciente menor a 65 años. Si los tratamos, 65 años solo si tuvieran síntomas, ¿no? Y mayor a 10 generalmente se tratan. Y pues básicamente es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí toman en cuenta otras edades. Eh, entonces aquí, es que este es más bien para ancianos, por eso parte de 65 a 84 años. El que les mostré, este es para adultos, o sea, para cualquier edad, ¿no? Y aquí ya se centra exclusivamente en ancianos y hace dos cortes, que es de 65 a 84 y de más de 85. Pero seguimos viendo que en general concentraciones de 10 se tratan. Y entonces, otras cosas que apoyan tratar a un paciente con hipotiroidismo subclínico es que tenga bocio, además de los síntomas, y que tenga anti-TPO. En cuanto a consideraciones especiales, las mujeres con antecedentes de hipotiroidismo o con alto riesgo de padecerlo deben de asegurarse de que son eutiroideas antes de embarazarse y durante las primeras fases del embarazo. El hipotiroidismo materno puede afectar adversamente el desarrollo neurológico fetal y ocasionar parto prematuro. Debe valorarse la función tiroidea una vez que se confirma el embarazo y cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo, luego cada 6 a 8 semanas a partir de la 20. Como comentábamos, puede ser necesario incrementar dosis de 30 a 50% e incluso más durante la gestación. Nuestra meta en el embarazo va a ser menos de 2.5 en el primer trimestre y menos de 3 en el segundo y tercer trimestre. Después del parto, las dosis de levotiroxina típicamente regresan a las que requería antes del parto y se debe instruir a las mujeres para que separen la ingesta de vitaminas prenatales y complemento del hierro de la levotiroxina por al menos 4 horas. Acuérdense que les dije que en términos generales, entre levotiroxina y otro fármaco era media hora, pero que había fármacos que se requerían más, ¿no? Pues son generalmente vitaminas que se reciben en el embarazo, como hierro, ácido fólico, vitamina B, calcio, etcétera. Y este es el manejo de una mujer embarazada que tenga hipotiroidismo o que tenga riesgo de hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos normalmente nuestro objetivo, bueno, aquí es igual, ya luego lo revisan. Esto ya es algo obviamente más fino, ¿no? Que va a llevar o sea, el seguimiento de una paciente embarazada con hipotiroidismo seguramente va a ser de un endocrinólogo o si no hay endocrinólogo de un internista. Pero igual se los puse para que vean que cambia en relación con el tratamiento del paciente que no está, de la paciente que no está embarazada. Ok. Las personas ancianas pueden requerir hasta 20% menos tiroxina
que los más jóvenes, en el anciano, sobre todo con enfermedad coronaria, la dosis inicial, como ya comentamos, debe ser de 12.5 a 25, con incrementos cada 2 a 3 meses. Y la cirugía urgente suele ser segura en los pacientes con hipotiroidismo no tratado, aunque la cirugía no urgente debe diferirse hasta alcanzar el estado eutiroideo. Esto ya guarda relación con las valoraciones preoperatorias que realiza medicina interna o cardiología. Entonces, si el paciente tiene una urgencia, ahí no importa si está descontrolado o no, es una cirugía urgente, se tiene que operar. Si ya se considera una cirugía electiva, como no sé, podría ser una cirugía estética, entonces el paciente hay que medir los niveles de hormonas tiroideas y requerimos que tengan valores normales en los últimos al menos 6 meses, ¿no? Si es eutiroideo se debe operar, si no es eutiroideo y es una cirugía electiva, hay que dejarlo eutiroideo. Y esto es un poquito más de las dosis de los pacientes, es algo que ya habíamos comentado, y de los objetivos de TSH. Y finalmente, en relación con hipotiroidismo, vamos a hablar del coma mixedematoso, que también es una urgencia en endocrinología. Tiene una mortalidad del 20 al 40% a pesar del tratamiento intensivo, y los resultados son independientes de los niveles de hormonas. Puede haber antecedente de hipotiroidismo con mal apego al tratamiento, o es posible que aún no se haya hecho el diagnóstico de la enfermedad. Ocurre casi siempre en el anciano y suele desencadenarse por factores que alteran la respiración, como fármacos, sobre todo sedantes, analgésicos y antidepresivos, neumonía, insuficiencia cardíaca, infarto, hemorragia digestiva, accidentes cerebrovasculares, sepsis y exposición al frío son los principales desencadenantes del coma mixedematos. Las manifestaciones clínicas son disminución del estado de alerta, convulsiones e hipotermia, que puede ser hasta de 23 grados centígrados, o sea, esto es una enfermedad grave, y las demás manifestaciones del hipotiroidismo. La hipoventilación, que conduce a hipoxia e hipercapnia, desempeña un papel importante en la fisiopatología, mientras que la hipoglucemia y la hiponatremia también pueden contribuir al desarrollo de coma mixedematoso. Y este es un paciente con coma mixedematoso, entonces vemos cómo está el mixedema a todo lo que da, ¿no? Pero seguramente aparte tendrá otras manifestaciones clínicas porque es una enfermedad muy grave. Este es un puntaje que tiene la intención de establecer, como si su nombre lo dice, puntos para determinar la probabilidad de que el paciente tenga como mixedematoso. Es algo que se puede llegar a usar, no es algo que esté tan validado, pero se los puse para que vean que existe. El tratamiento de este coma mixedematoso va a ser levotiroxina en bolo intravenoso a dosis alta de 500 microgramos que sirve de carga, y luego continuamos con 50 a 100 microgramos al día. Si no disponemos de levotiroxina intravenosa, la misma dosis puede administrarse por sonda nasogástrica, aunque la absorción pudiera estar deteriorada. El tratamiento de sostén va a ser calentamiento si la temperatura es menor a 30, porque esto puede provocar prolapso, o más bien colapso cardiovascular. Hidrocortisona 50 miligramos IV cada 6 horas, porque en el hipotiroidismo profundo existe déficit de reserva suprarrenal. Entonces, a todo paciente que tenga como mixedematoso, si le dejamos levotiroxina sin dejarle hidrocortisona, vamos a hacer que tenga una crisis suprarrenal. Entonces, también hay que dejar hidrocortisona. Tratamiento del desencadenante, administrando antibióticos de amplio espectro hasta que se descarte infección. Apoyo ventilatorio, que suele ser necesario en las primeras 48 horas. Y soluciones hipertónicas o glucosa, si existe hiponatremia grave o hipoglucemia. Los líquidos intravenosos hipotónicos, como la glucosal 5%, deben evitarse, ya que pueden exacerbar la retención de agua, secundaria a reducción de la perfusión renal y a la secreción inadecuada de vasopresina. Y el metabolismo de cualquiera de los fármacos está alterado y deben evitarse los sedantes, o si se administran, hacerlo en dosis reducidas. Y esto sería todo en cuanto a hipotiroidismo. No sé si tengan alguna duda. Ok, si no tienen dudas, vamos a pausar 5 minutos y empezamos con hipertiroidismo.
Bueno, entonces vamos a seguir con hipertiroidismo. Ok. Entonces, pues en términos generales, el hipertiroidismo, aunque las causas pueden ser las mismas, bueno, similares, va a tener pues todo, o sea, las manifestaciones clínicas van a ser opuestas a las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. Entonces, para empezar, esto es como son conceptos como clásicos. En algunos libros pueden encontrar que se refieren a tirotoxicosis como hipertiroidismo, pero en términos generales, los conceptos serían: tirotoxicosis es el exceso de hormonas tiroideas. Y, perdón, hipertiroidismo es el exceso de la función tiroidea. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hipertiroidismos van a dar tirotoxicosis. O sea, todo exceso, toda hiperfunción de la tiroides va a dar tirotoxicosis. Va a dar exceso de hormonas tiroideas. Pero no todas las tirotoxicosis van a ser secundarias a hipertiroidismo. Por ejemplo, en una tiroiditis subaguda hay destrucción o hay daño a la tiroides y hay liberación de hormonas tiroideas. Entonces, esto va a causar un estado de tirotoxicosis, de exceso de hormonas tiroideas, sin que sea secundario a un exceso propiamente dicho de la función de la tiroides. Pero en una enfermedad de Graves hay exceso de la función tiroidea, hay hipertiroidismo, y el hipertiroidismo va a condicionar una tirotoxicosis. Son dos conceptos y quiero que les queden claros. Bueno, la prevalencia va a ser en mujeres del 1 al 2%, igual que el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres, mientras que en hombres solo será del 0.1 al 0.2%. ¿Cuáles son las principales causas de tirotoxicosis? Aquí hablando o refiriéndonos, más bien, las principales causas de tirotoxicosis son enfermedades que causan hipertiroidismo. Y las tres principales enfermedades que causan hipertiroidismo son la enfermedad de Graves, que es la causa más común de hipertiroidismo, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. ¿De acuerdo? Pero hay muchas otras causas, ¿no? Que nos quedamos con las tres primeras. Bueno, incluso en este cuadro vemos cómo hay causas de hipertiroidismo subclasificadas según la fisiopatología. Entonces, en la enfermedad de Graves, vemos cómo la fisiopatología o la causa es una estimulación excesiva del receptor de TSH. Acuérdense que el 20% de los pacientes hipotiroideos tenían anticuerpos contra el receptor de TSH, que eran anticuerpos que los inhibían. Bueno, en la enfermedad de Graves también hay anticuerpos contra algunos receptores, pero en estos casos no los inhiben, sino que los estimulan, ¿no? Otro mecanismo es la secreción autónoma de hormonas tiroideas, como aquí el principal, las principales causas serían el bocio tóxico multinodular y el adenoma tiroideo tóxico. Y hay otras causas como destrucción de los folículos con liberación de hormonas, que son los ejemplos que les puse de tiroiditis, que estos dan tirotoxicosis, pero no propiamente hipertiroidismo. Lo que pasa es que en el Williams los toman como sinónimos. Y también puede ser por fuentes extratiroideas de hormonas tiroideas, que un ejemplo pues clásico sería que el paciente tenga sobrereposición estrógena o que incluso se automedique con hormonas tiroideas. Por ejemplo, pacientes que toman, no sé si han escuchado el Redotex, ¿no? El Redotex tiene hormonas tiroideas, entonces puede causar tirotoxicosis. Bueno, y la principal causa, como les decía, es por mucho la enfermedad de Graves. La principal causa de hipertiroidismo y es un hipertiroidismo autoinmune y fenotípicamente o clínicamente va a caracterizarse por exoftalmos, porque hay orbitopatía tiroidea y por bocio. Bueno, en cuanto a la enfermedad de Graves, ¿qué sabemos de su epidemiología? Causa el 60 al 80% de las tirotoxicosis, se asocia a un consumo alto de yodo, rara vez comienza antes de la adolescencia y ocurre normalmente entre los 25 y los 50 años de edad, aunque también se observa en el anciano. Lo que ocurre en el anciano es que el bocio multinodular y el adenoma tóxico se hacen más frecuentes, pero también hay enfermedad de Graves y la enfermedad de ir siendo la principal causa. Como les decía, afecta al 2% de las mujeres y en hombres su frecuencia es 10 veces menor.
¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Pues hay como en muchas enfermedades autoinmunes, esta enfermedad ocurre porque se combinan factores ambientales y genéticos que contribuyen a su susceptibilidad y normalmente suele haber un trigger, ¿no? Algo que dispara la enfermedad. El estrés es un factor ambiental que posiblemente opere a través de efectos neuroendocrinos sobre el sistema inmune. El tabaquismo es un factor de riesgo menor para la enfermedad de Graves, pero mayor para que el paciente con enfermedad de Graves desarrolle oftalmopatía. Los incrementos repentinos de la ingesta de yodo, pueden precipitar la enfermedad por los efectos del yodo sobre la tiroides, que les comento, ya los explicaron sus compañeros, pero los repasaremos más adelante. Y es 3 veces más frecuente durante el posparto. También puede ocurrir durante la fase de reconstitución inmunitaria o de reconstitución inmune que pasa en los pacientes con VIH que empiezan a recibir tratamiento antirretroviral. Bueno, aquí en este cuadro vemos cuáles son algunos genes que tienen una asociación confirmada con la enfermedad de Graves y que causan una predisposición genética para su desarrollo. El hipertiroidismo va a deberse a las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides que se sintetizan en la tiroides, la médula ósea y también en los ganglios linfáticos. No tienen correlación directa con los niveles de hormonas tiroideas, porque también puede contribuir la tiroiditis coexistente. Y el 80% de estos pacientes tienen datos de autoinmunidad, como anticuerpos contra TPO. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Vemos que hay un receptor y cómo hay anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos pueden ser anticuerpos antagonistas que bloqueen a la célula al bloquear el receptor y que den hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. O pueden ser anticuerpos agonistas que estimulen a la célula tiroidea y que entonces produzcan hipertiroidismo como en la enfermedad de Graves. Incluso hay casos poco frecuentes de pacientes que tienen enfermedades tiroideas autoinmunes, que tienen anticuerpos y que estos anticuerpos cambian, que a veces son anticuerpos agonistas y que a veces son antagonistas. Entonces son pacientes con una enfermedad autoinmune que van a oscilar entre hipotiroidismo e hipertiroidismo. Muy bien. En la oftalmopatía, los músculos extraoculares son infiltrados por linfocitos T autorreactivos que liberan citoquinas, mismas que aumentan la síntesis de glucosaminoglicanos por activación de fibroblastos. Hay atrapamiento de agua que provoca la tumefacción característica y en la etapa tardía surge fibrosis irreversible de los músculos extraoculares. No se ha dilucidado la patogenia de la oftalmopatía, pero hay un número cada vez mayor de pruebas de que el receptor de TSH pudiera ser un autoantígeno compartido que no solo se exprese en la tiroides, sino que también se exprese en las órbitas de los pacientes. Y entonces esto, pues básicamente sería a grandes rasgos la fisiopatología, ¿no? Son pacientes que tienen predisposición porque la función de TREG está alterada, entonces hay una agresión que puede ser local o distante, que es el disparador de la enfermedad, ocurre la respuesta inflamatoria, hay secreción de citoquinas por los linfocitos T, expresión del antígeno del MHC de clase 2, se presenta el antígeno y entonces ya este antígeno puede interactuar con los autoanticuerpos y que ocurra la enfermedad autoinmunitaria propiamente dicha. Y entonces aquí vemos cómo son cortes histológicos, el A de un paciente que tiene una tiroides normal y los restantes de pacientes que tienen enfermedad de Graves, y vemos cómo se distorsiona por completo la anatomía glandular. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad de Graves? Que también, pues, salvo la oftalmopatía, salvo algunas particularidades, pues serían las manifestaciones del hipertiroidismo. Es todo lo contrario a lo que vimos en hipotiroidismo. Síntomas: hiperactividad, irritabilidad, disforia, intolerancia al calor y diaforesis, palpitaciones, fatiga y debilidad, pérdida de peso con aumento del apetito, diarrea, poliuria, oligomenorrea, pérdida de la libido. Y los signos: taquicardia, fibrilación auricular en el anciano, temblores, bocio, piel caliente y húmeda, hiperreflexia
flexia, debilidad muscular, que la debilidad muscular pues también puede ocurrir en el hipotiroidismo, miopatía proximal que también puede ocurrir en el hipotiroidismo, retracción palpebral o respuesta palpebral lenta por la oftalmopatía y ginecomastia, ¿no? Bueno, vemos cómo en general podríamos clasificar o podríamos decir que son manifestaciones de sí, como que totalmente opuestas al hipotiroidismo y de que como manifestaciones de que el cuerpo está sometido a mayor estrés, ¿no? Hagan de cuenta que las hormonas tiroideas son como, no sé, la llama del cuerpo, ¿no? Entonces, si hay hipotiroidismo, la llama está bajita y todo es más lento. Si hay hipertiroidismo, la llama está más alta y todo es más rápido. Pero también deben de tener en cuenta, y esto ocurre sobre todo en ancianos puede que no se manifieste el hipertiroidismo así, sino que se manifieste con síntomas más de hipotiroidismo, como fatiga, depresión, etcétera. A este cuadro se le llama hipertiroidismo apático y es más común, insisto, en ancianos. Bueno, aquí les puse un cuadro con las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves y vemos cómo la manifestación más común pues va a ser el hipertiroidismo, ¿no? Luego el bocio, luego la orbitopatía. Bueno, la presentación clínica va a estar determinada por la gravedad de la tirotoxicosis, por la duración de la enfermedad, por la susceptibilidad individual del paciente al exceso de hormona tiroidea y también por la edad del paciente, ¿no? Aquí en la edad del paciente entra el ejemplo perfecto de que el hipertiroidismo se puede manifestar de forma apática. Y esto es justamente esto. En el anciano las manifestaciones pueden ser sutiles o estar enmascaradas y los síntomas principales pueden ser fatiga y pérdida de peso, que es la tirotoxicosis apática. 5% de los pacientes pueden aumentar de peso por la mayor ingestión de alimentos. Muy similar a lo que les decía del aumento de peso por el hipotiroidismo, ¿no? Que en realidad suele ser discreto, pues clásicamente los doctores piensan que los pacientes disminuyen de peso por el hipertiroidismo y es verdad, puede haber pérdida de peso, pero no recordar que si el paciente, porque la enfermedad puede causar mucha hambre, si el paciente come mucho, en vez de bajar de peso, pues puede subir de peso. Y esto ocurre en el 5% de los casos. En ocasiones, la tirotoxicosis se relaciona con una forma de parálisis periódica hipocalémica, que es un trastorno especialmente común en pacientes hombres asiáticos. El alto gasto cardíaco puede producir pulso saltón, aumento de la presión diferencial y soplo sistólico aórtico, y puede empeorar la angina y la insuficiencia cardíaca en los ancianos o en pacientes con cardiopatías preexistentes. El tratamiento del estado tirotóxico solo convierte la fibrilación auricular en ritmo sinusal en la mitad de los enfermos. Y esto probablemente sea porque los que no logran que la fibrilación auricular se resuelva con el tratamiento con antitiroideos, entonces ya tengan ellos una cardiopatía estructural, ¿no? Y pues obviamente así no se les va a quitar la FA. Puede haber eritema palmar, onicolisis y con menor frecuencia prurito, urticaria e hiperpigmentación difusa. La textura del pelo se vuelve fina y en 40% de los pacientes aparece alopecia difusa que persiste incluso meses después de restaurado el eutiroidismo. Entonces, la alopecia como el edema también puede ocurrir en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. El efecto directo de las hormonas tiroideas sobre la resorción ósea va a producir osteopenia en la tirotoxicosis prolongada. En el 20% de los pacientes aparece hipercalcemia leve y la hipercalciuria es más común. En cuanto al bocio, recuerden, ya tomamos que en la tiroiditis de Hashimoto, en el hipotiroidismo, es un bocio irregular de consistencia firme e indoloro. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Graves? Es un bocio difuso, 2 a 3 veces el tamaño normal de la tiroides. Es de consistencia firme, pero no es nodular. Y puede haber frémito o soplo que se detecta mejor en los márgenes inferolaterales de los lóbulos tiroideos. Y este soplo o frémito se debe a aumento de la irrigación de la glándula y a una circulación hiperdinámica. Entonces, esta es una paciente con enfermedad de Graves. Vemos cómo tiene un bocio y este es un bocio que generalmente va a ser difuso, ¿no? A diferencia del de la tiroiditis, que suele ser un bocio más irregular.
En cuanto a la orbitoftalmopatía tiroidea, la retracción palpebral, que se conoce como mirada de asombro, se debe a un aumento del tono simpático y puede aparecer en cualquier forma de tirotóxicos. O sea, la mirada de asombro puede aparecer en Graves, puede aparecer en bocio multinodular, puede aparecer en adenoma tóxico. Pero esta mirada de asombro o esta retracción palpebral solo es por el aumento del tono simpático, no es por un mecanismo de autoinmunidad, como si son otras características clínicas propias de la oftalmopatía tiroidea que aparece en la enfermedad de Graves y con menos frecuencia en la tiroiditis de Hashimoto. Y aquí está, la enfermedad de Graves se acompaña de signos oculares específicos que conforman la oftalmopatía de Graves, también llamada oftalmopatía tiroidea porque en el 10% de los pacientes ocurre en ausencia de hipertiroidismo. De este 10%, la mayoría tiene hipotiroidismo autoinmune. Entonces, aquí vemos la mirada de asombro, ¿no? Retracción palpebral. Pero ahorita revisaremos las demás características. El inicio de la oftalmopatía en el 75% de los casos tiene lugar en el año anterior o en el año siguiente al diagnóstico. Aunque algunos pacientes tienen pocos signos clínicos, la ecografía o tomografía de la órbita permiten detectar un aumento del tamaño de los músculos extraoculares en casi todos los pacientes. El 10% de los pacientes solo tendrán signos unilaterales y las primeras manifestaciones son sensación de arena en los ojos, molestia ocular y lagrimeo excesivo. Un tercio tiene proptosis, que en casos graves puede provocar exposición y lesiones corneales, sobre todo si los párpados no se tapan al dormir. También son frecuentes edema periorbitario, eritema de la esclerótica y quemosis. Entonces, aquí vemos en la A los signos característicos de la orbitopatía de Graves, ¿no? Es una paciente en la cual se ve la retracción palpebral, que esto es en cualquier enfermedad que cause tirotoxicosis, pero vemos como ya hay proptosis y ya hay alteraciones de los párpados y seguramente de los músculos extraoculares. Y en la figura B vemos a la misma mujer después de que fue sometida a una cirugía para descomprimir la órbita. Y también vemos en la A cómo hay asimetría pues, entre un ojo y el otro. Y en esta imagen lo que vemos son tomografías computarizadas de pacientes con orbitopatía de Graves. Y vemos principalmente cómo hay alteraciones, inflamación de los músculos extraoculares en ambas órbitas y cómo ya hay proptosis, ¿no? Hay salida de los glóbulos oculares, de la órbita. Muy bien. En el 5 al 10% de los casos, la inflamación es tan intensa que causa diplopía, característicamente cuando el paciente mira hacia arriba y hacia un lado. Y la manifestación más grave es la compresión del nervio óptico en el vértice orbitario, que produce papiledema, defectos del campo periférico y, si no se recibe tratamiento, pérdida permanente de la visión. Este es un esquema que se llama NUESPECTS, o más bien una mnemotecnia, que incluye las distintas clases de signos oculares. Entonces, el no es sin signos ni síntomas, la S es solo signos, como retracción palpebral sin síntomas. La 3 es afección de los tejidos blandos, edema periorbitario. La 4 es proptosis mayor a 22 milímetros. 5, afección de los músculos extraoculares que causa diplopia. La 6, afectación corneal. Y la 7 es pérdida de la visión. Y tener en cuenta que, aunque es útil como mnemotécnico, es insuficiente para describir la enfermedad ocular y los pacientes no necesariamente pasan de una etapa a la siguiente. Para objetivos del seguimiento, se prefieren síntomas de puntuación que evalúen de forma activa la enfermedad. Cuando la oftalmopatía es activa y grave, está indicado remitir al paciente a un oftalmólogo. Entonces, es la valoración clínica de la enfermedad de Graves y aquí este es un sistema en la cual se mide la actividad y la gravedad, que es lo que se sugiere para darle seguimiento a estos pacientes. Y la mnemotecnia, la reservamos para tener en mente cuáles pueden ser todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ok, entonces ya para terminar, nada más vamos a ver entonces la dermatopatía.
La dermatopatía aparece en menos del 5% de los pacientes, casi siempre en presencia de oftalmopatía moderada o grave, aunque es más frecuente en las caras anterior y laterales de la pierna, que se llama mixedema pretibial. Puede tener otra localización, sobre todo si hay el antecedente de un traumatismo. La lesión típica es una placa inflamada, no indurada, de color rosado violáceo y de aspecto de piel de naranja. Y la afección puede ser nodular y en casos raros el trastorno puede extenderse por toda la pierna y el pie, imitando elefantiasis, que es la figura que les pongo aquí. Esta es una dermatopatía de Graves, ¿no? Es un paciente que también tenía orbitopatía y entonces aquí vemos cómo pues la manifestación está pues muy marcada y este paciente parecería que tiene elefantiasis. Y la acropaquia es una forma de dedos en palillo de tambor que se observa en menos del 1% de los pacientes con enfermedad de Graves. Presenta una asociación tan estrecha con la dermatopatía tiroidea que en un paciente sin dermatopatía ni oftalmopatía deberá siempre buscarse otra causa. Y aquí les pongo una imagen de la acropaquia de Graves. Vemos cómo este paciente tiene los dedos en palillo de tambor y tiene una lesión cutánea, ¿no? Que seguramente esta lesión cutánea corresponde a una dermatopatía de Graves. Y lo que seguiría serían los estudios de laboratorio. Me comentan que tienen clase de inglés, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Una disculpa, hoy tuve una urgencia, tuve que ver a un paciente y pues llegué un poco tarde a mi casa, pero les prometo que el jueves empezamos a las 8 en punto, ya para terminar hipertiroidismo y los temas que siguen, ¿no? Que es, nos falta tiroiditis, nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. Entonces nos vemos el jueves a las 8 en punto. Ahora sí, si me hablan para ver a otro paciente, pues mandaré a alguien más. Entonces, que estén muy bien. Y pues nos ponemos de acuerdo con el examen. Que tengan buen día.